This call is now being recorded. Ya les voy a empezar a compartir lo de los ejercicios. Entonces, digamos que como para ir avanzando, mientras se terminan de unir las otras personas al encuentro, entonces me estaban preguntando acerca del ejercicio número 30. Bien, ¿qué nos decía? ¿Qué tensión se le debe aplicar a una resistencia de 144 ohmios cuando la potencia es de 0,1 kilovatios? ¿Listo? Entonces, si nosotros nos vamos a la formulita, a la formulita, vamos a darnos cuenta ¿listo? ¿Todos estamos visualizando la formulita? Sí, señor. Bien, entonces, dice, ¿qué tensión se le debe aplicar a una resistencia de 144 ohmios? ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando tensión. Entonces, pues vamos a trabajar con la parte azul celeste. ¿Listo? Que es voltaje, tensión. Y pues me están dando que tiene una resistencia de 144 ohmios cuando la potencia es de 0,1 kilovatio. ¿Listo? Entonces, dentro de esta fórmula tengo que buscar cuál de estas tiene esas dos variables que yo puedo utilizar, esas dos magnitudes. Entonces, como primera medida me están dando la resistencia, entonces, y como segunda medida me están dando la potencia, ¿cierto? Entonces, la fórmula que voy a utilizar es esta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues acá tengo que tener potencia y acá tengo que tener corriente, pero la corriente no me la están dando en este ejercicio. Acá tengo que tener resistencia y tengo que tener corriente, pero la corriente no me la están dando tampoco este ejercicio, ¿no? Entonces me están dando la potencia y me están dando la resistencia. Entonces, de esta manera es que se trabajan estas tablas. Según lo que me pregunten, si me preguntan potencia, pues me iría a trabajar con la parte rosada y pues busco las magnitudes que voy a trabajar. Si fuera resistencia, si tengo la corriente, si tengo voltaje, si tengo la resistencia, y así mismo voy a aplicar la formulita. ¿Listo? ¿Alguna duda Profe, sobre una lo que nos pregunta. Sí, señora. Digamos, la potencia, como está en kilovatios, ¿hay que pasarla a vatios o se puede trabajar así en kilovatios? No, tenemos que pasar toda unidad básica. Entonces, regálenme un segundo, ya Ok. les cambio acá la pantalla para resolver el ejercicio acá en el cuadernito. ¿Listo?
Listo. Lo vamos a resolver acá de una vez. Dice, ¿qué tensión se le debe aplicar a una resistencia de 144 ohmios cuando la potencia es de 0,1 kilovatios? Entonces, primero lo que me están preguntando, ¿qué es la tensión, el voltaje? ¿Cierto? Eso es lo que me están preguntando. Como segunda medida, ¿qué conozco? Conozco la resistencia, ¿cierto? Que en este caso son 144 ohmios. Y también conozco la potencia, que la potencia es 0,1 kilovatios. ¿Listo? Entonces, como yo conozco que esta fórmula de la ley de Ohm y de la ley de Watt, todo lo tengo que trabajar siempre en unidades base. O sea, me refiero voltios, ohmios, amperios o vatios, y esta me la están dando en kilovatios, ¿cierto? Tengo que pasar esto a vatios. Para pasar de kilovatios a vatios, ¿multiplico o divido? Multiplica. Multiplicamos. ¿Por cuánto? Por 1000, ¿cierto? Es como si yo tuviera 1 kilo, ¿cuántos gramos son? Son 1000 gramos. ¿Listo? Entonces, en este caso no son gramos, sino son vatios. Entonces, 0,1 kilovatio lo multiplico por 1000 y la respuesta me va a dar en vatios. ¿Cuánto me da eso? 100 vatios. 100 vatios. ¿Listo? Entonces ya conozco que la potencia son 100 vatios, en vatios. Ahora, me están diciendo, según la fórmula que habíamos visto, que el voltaje va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto?, de la potencia por la resistencia. Entonces, resolviendo eso, reemplazamos, voltaje va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia, que son 100 vatios, ¿cierto?, la resistencia, que es 144 ohmios. ¿Listo? Entonces, voltaje va a ser igual a, resolvemos lo de adentro, ¿cuánto me da 100 por 144? 14.400. 14.400. ¿Listo? Ahora, raíz cuadrada de 14.400. 120. 120. 120 voltios. Digamos que esa sería la solución para el ejercicio número 30, utilizando la tablita que les explicaba. Bien. Entonces esa tabla es bastante útil. Pues si no, pues lo podemos a veces trabajar. Digamos, en este caso especial sí nos toca trabajar esta tabla porque no hay forma de despejar. Porque nos están dando la potencia y nos están dando la resistencia, pero no nos están dando ni el voltaje ni la corriente. Entonces, para este caso específico, sí me toca utilizar esta formulita. ¿Listo? ¿Qué otro ejercicio, digamos, que tuvieron dudas? El 31, profe. El 31. ¿Qué dice el 31? Dice, dos focos de 300 vatios a 120 voltios se conectan en serie a través de una línea de alimentación de 240 voltios. Si el filamento de uno de los focos se quema, ¿el otro sigue funcionando? ¿Por qué? Con el circuito abierto, ¿cuál es el voltaje a través de la fuente? ¿Cuál es el voltaje a través de cada foco? Entonces, en un circuito serie, ¿cierto? Entonces nos vamos a nuestro grafiquito. Digamos que vamos a conectar esto a una batería, que esa batería, a una fuente de alimentación, que esa fuente de alimentación me dicen
a través de una línea de alimentación de 240 voltios. ¿Bien? Línea de alimentación, pues es la fuente de alimentación. Entonces eso tiene un voltaje de 240 voltios. ¿Listo? Entonces digamos que por acá le conectamos un interruptor. De acá nosotros conectaríamos un bombillito. De acá conectaríamos otro bombillito. Y acá cerraríamos nuestro circuito. ¿Qué otros datos me están dando? Que dos focos de 300 vatios. Cada foco es de 300 vatios. ¿Listo? Me dice a 120 voltios. 120 voltios. 120 voltios. ¿Listo? Ok. Lo primero que nos dicen que vamos a analizar es qué pasa si un bombillo se funde, ¿no? Si el filamento de un bombillo de estos se funde. Entonces recuerdan que cuando yo daba la explicación de circuito serie, decíamos que como la corriente solamente tiene un camino por el cual va a recorrer nuestro circuito, ¿cierto? Tiene un solo camino para recorrer nuestro circuito. Si uno de estos bombillos se funde, es como si el circuito estuviera abierto. Y el otro foco se apaga. Entonces, por ende, llegaría hasta ese punto del bombillo. Como está fundido, no hay continuidad, no hay paso de energía a través de él, porque está fundido. El otro foco no prendería porque no le llegaría la energía. ¿Listo? Entonces, para este caso, dice, si el filamento de uno de los focos se quema, ¿el otro sigue funcionando? No, No, no funciona. En un circuito serie de este tipo, no funciona. ¿Listo? Si uno de los elementos se quema, los otros elementos de ahí para atrás, o bueno, de ahí para adelante, van a quedar inservibles. ¿Listo? O sea, no puedo conectarlos. No va a haber paso de energía. ¿Por qué? Pues esta es la explicación de por qué no sigue funcionando, ¿no? Pues porque internamente, digamos que un bombillo, haciendo la similitud a una gran escala, básicamente lo que era un bombillo era algo así. Por dentro llevaba un filamento. Digamos que por acá entraría la energía, un caso, para acá saldría la energía. Y ese filamento lo que me producía era incandescencia. Cuando pasaba la energía a través de él me producía luminosidad. Ahora, si ese filamento en algún momento se quemaba, pues el filamento se veía roto, ¿cierto? Se veía roto. Y pues no permitía el paso de energía desde un punto hasta el otro punto. Bien. Entonces el circuito está abierto. Como si yo tuviera un cable abierto, tuviera dos cables abiertos. Entonces no va a haber paso de energía y por ende, pues, si no hay paso de energía de aquí hacia adelante, pues este bombillo no podrá prender. ¿Listo? Me dice, bueno, con el circuito abierto, ¿cuál es el voltaje a través de la fuente? ¿Cuál es el voltaje de la fuente? Pues el voltaje que nos están dando inicialmente, el voltaje 240. de 240 voltios. ¿Listo? Me dice, ¿cuál es el voltaje a través de cada foco? Pues el voltaje a través de cada foco me lo están dando acá, ¿cierto? Dice, dos focos de 300 vatios a 120 voltios. La especificación me dice que es a 120 voltios. Ahora, lo que hay que deducir acá, uno, es que recuerden que en un circuito serie, este sería el voltaje de la fuente, ¿cierto? O el voltaje total va a ser igual a la suma del voltaje en el bombillo 1, más la suma del voltaje en el bombillo 2. O sea, el voltaje total va a ser igual al voltaje en el bombillo 1 más el voltaje en el bombillo 2. ¿Recuerdan esto en serie? Que decíamos que los voltajes se sumaban.
Entonces, en teoría, si yo sumo 120 voltios más 120 voltios, me tendría que dar 240 voltios. ¿Listo? Digamos que ahí se cumpliría. Entonces, nosotros podemos decir, en alguna parte yo les mencionaba que en un circuito serie el voltaje se podía sumar o también se podía dividir según fuera el caso. Para este caso, nosotros decimos que el voltaje en un circuito serie, por este lado se suma, ¿cierto? Pero también se divide, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos un voltaje de 240 voltios, ese voltaje se va a dividir en cada una de las cargas que tengamos. En el bombillo 1, en el bombillo 2, o si tuviéramos un bombillo 3, en el bombillo 3. Se va a dividir en cada una de estas. ¿Listo? ¿Por qué no es recomendado nosotros conectar bombillos en serie a nuestra toma de energía? Porque si yo tuviera acá 120 voltios, pues el bombillo necesitaría 120 voltios para funcionar, pero en este caso no llegaría, el voltaje se dividiría. Se llegaría, digamos que 60 voltios para el bombillo 1 y 60 voltios para el bombillo 2. ¿Qué pasa cuando a un bombillo no le llega el suficiente voltaje? Pues que va a prender a medias, va a prender a media intensidad. Si es un bombillo incandescente, si es un bombillo de los últimos LED, definitivamente no prende, porque necesita mínimo 85, 89 voltios para poder funcionar. Bien, entonces bombillos en serie no son recomendados conectarlos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿No? Todos en silencio. Profe, una última preguntita en cuanto a pues a este taller. En el punto 25, que dice que se tiene un aparato para dar calor, del cual se sabe que funciona a través de una resistencia, ¿es necesario hallar la resistencia en ese punto o no es necesario? En el punto 25. ¿Listo? Señor. Dice, se tiene un aparato para dar calor, el cual se sabe que funciona a través de una resistencia, pero se desconoce su potencia eléctrica. Por medio de un amperímetro de gancho, bueno, una pinza amperimétrica, se realiza la medición de corriente que circula por el conductor que lo alimenta detectándose 24 amperios. El aparato está conectado a un contacto común. ¿Cuál es el valor de su potencia? No. Pues digamos que me están preguntando la potencia. Conozco que el contacto común, como les mencionaba ayer, está entre un rango de 109 a 129 voltios, que se puede utilizar 110 voltios o 120 voltios. Entonces ya con ese valor del voltaje y con el valor de la corriente que me están dando acá, puedo hallar la potencia. Entonces no habría necesidad de hallar la resistencia. Gracias, profe. Listo, muchísimas gracias. Listo. Del 5, del taller número 5, ¿tenemos alguna duda puntual en algún ejercicio? Profe, de ese taller número 5, yo quisiera saber si, digamos, o sea, se puede presentar en Word, pero, ¿cómo le digo yo? Lo que pasa es que yo intenté responderlo en el mismo documento que usted envió, pero se me corrían todos los gráficos, entonces no sé si se pudiera hacer un documento nuevo para dar respuesta a ese taller. Sí, sí, pero la idea es que estos talleres yo los diseño así en doble columna, es por el tema de hojas, porque pues a veces se me dan muchas hojas en impresiones, pero pues como es un formato en digital, pues sí lo podemos pasar a una sola columna y lo podemos trabajar en otro archivo,
Digamos que para el ejercicio número 1, pues lo podríamos hacer en el programita que les propuse, el Crocodrile. Me dice que dibuja un circuito eléctrico. Profe, ahí se le tomaría, digamos, como el pantallazo, ese dibujo que uno hace para poderlo pasar a Word. Sí, o pues si quieres lo puedes guardar como imagen. Entonces, esperen, les cambio acá la pantalla. Sí, Profe, señor. una sugerencia. Esos circuitos se pueden recortar con una función que tiene el computador que se llama recortes. Entonces uno lo recorta y los pega en el documento en que uno vaya a presentar el trabajo. Sí, a eso me refiero. Sí, digamos que lo pueden manejar por este medio. Entonces, pues digamos que me piden un circuito eléctrico cerrado, ¿no? Entonces, básicamente los componentes de un circuito. ¿Están visualizando la pantalla? Sí. Sí. Sí, Los señor. componentes de un circuito eléctrico básico, entonces, fuente, interruptor, una carga y ya. ¿Listo? Entonces, digamos que este es mi circuito eléctrico. Pues esto trae una función que se llama recortar en el Windows 10, que es este recorte de pantalla. Le dan clic acá, si tienen Windows 10, ¿no? Le dan recorte de pantalla y ahí les deshabilita y acá ya les permite el corte de la pantalla y ya esa imagen la puedo copiar. O yo le puedo dar, ¿dónde era? Profe, yo lo intenté seleccionando bueno, el circuito El y circuito, dándole sí. que copiar Sí. y lo pegué directo en el documento. Y le Sí, pegó también se un puede hacer. problema. Sí, señor, pegó sin ningún problema. Y sería seleccionarlo, control C y Ah, ok, dar Word listo. y control V ya. No tuve problema para hacer ese procedimiento. Ok, copiar diseño, copiar, puede ser copiar diseño. No, pero creo que eso no trae para exportar, de según lo que veo acá. Pero bien, la idea es que podemos trabajar y copiar y pegar en el archivito en Word, ¿listo? Entonces digamos que esta sería la solución para el primer ejercicio. Entonces me dice dibuja un circuito eléctrico cerrado que contenga al menos una pila, una bombilla, ¿cierto? Dibuja otro además que contenga un interruptor. Entonces digamos que esta sería la segunda solución, que contenga un interruptor. ¿Listo? Circuito eléctrico cerrado es que haya flujo de energía. O sea, en este caso yo estoy cerrando mi interruptor y es un circuito eléctrico cerrado. ¿Listo? Entonces, digamos que para dibujarme o adjuntarme la imagen, pues tiene que ser cerrado el circuito. Si me lo adjuntan abierto, pues es un circuito abierto, no es un circuito cerrado. ¿Listo? Y pues el otro, pues simplemente le quitaríamos el interruptor y ya. Ese sería, por ende, un circuito eléctrico cerrado, ¿cierto? Porque está cerrado y ahí vemos que el bombillo prende sin necesidad del interruptor. Este sería el primero, el anterior es la segunda respuesta. ¿Listo? Me dicen que, además, bueno, dibuja un circuito eléctrico cerrado que contenga al menos una pila, Profe, dos una bombillas. pregunta. Sí, señor. Digamos, si uno lo deja con el interruptor y ahí en el programa uno le puede dar clic al interruptor y el interruptor queda cerrado, también se puede expresar ese circuito de esa manera, con el interruptor pues prendido. No entiendo muy bien. O sea, el circuito con el interruptor, pero con el interruptor cerrado.
O sea, No hay problema, ahí queda la imagen. ese circuito, ¿sí? Y ahí se le puede dar clic, así, sí. Ajá, ¿y copiarlo en Word? ¿O qué? Sí, sí, pues así también queda cerrado, pero con el interruptor. Sí, no, es que tiene que ir con el interruptor cerrado. Pues para que sea circuito cerrado, el interruptor Ah, tiene que quedar cerrado. Pero si yo lo copio acá me queda abierto, listo. estando cerrado. Entonces sí me toca es darle como la función de recorte de pantalla para poder tomar el pantallazo y que me quede cerrado. ¿Listo? Y pegarlo en una imagen. Listo, sí. Y ahí sí me queda cerrado. ¿Listo? Pero la idea es que si me dicen un circuito cerrado, tiene que quedar de esta forma, Listo. cerrado. Si me dicen un circuito abierto, pues es Sí, un sí, sí, circuito correcto. abierto. ¿Listo? Entonces me dicen que contenga al menos una pila y dos bombillas y un interruptor, y otro que además contenga un motor. Ahí no me están especificando si es en serie, si es en paralelo, simplemente que tenga un bombillito adicional o meterle un Profe, bombillo por qué ahí. pena. Una Sí, pregunta. La dime. posición del interruptor es que no recuerdo muy bien. Yo sé que alguna vez lo mencionó, pero la posición del interruptor o digamos de los elementos que se ubican ahí en el circuito, digamos, tiene mucho que ver o en este caso el interruptor en dónde podría ir. Sí, 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 el interruptor tiene mucho que ver porque por norma nosotros los interruptores siempre lo conectamos al positivo, ¿listo? Del positivo sale al interruptor y ahí sale para el resto del circuito. Entonces, digamos que si me ubican un interruptor en la parte negativa, no está bien instalado. O sea que siempre primero tendría que ir el interruptor. Sí, como en este caso. En este caso conectamos el interruptor el positivo al interruptor o el interruptor al positivo y de ahí para allá se dice mi circuito. ¿Listo? Pues para poder controlar bien mi circuito. ¿Listo? Por norma. Siempre Sí, se señor. conecta. ¿Listo? Digamos que en este caso me dicen dibujo un circuito con dos bombillas y un interruptor y otro que además contenga un motor. Digamos que esa es la solución del último. Dos bombillas, un interruptor y un motor. Pues digamos que ya el diseño sí es a la creatividad de las personas. ¿Listo? Eh, Profe, una pregunta. ¿Usted nos envió el enlace para descargar ese programa? ese está en Sí. el Classroom. Ah, listo, profe. No lo había visto. Sí, señor, en el Classroom Pero, está... lo puedo trabajar en Proteus también, ¿sí? Sí, claro, sí, señor. Sí, me adjuntan pues sí, el programa que manejen mejor. Y me adjuntan la imagen en la resolución en la solución que el ejercicio. ¿Listo? Ah, En el listo. Word. Gracias, profe. ¿Listo? Profe, los que Bien. no tenemos Classroom, ¿qué hacemos? ¿Necesitan el link para descargar esto? Claro, profe, porque yo por lo menos yo no estoy conectado a Classroom. ¿Y por qué no me había dicho? Desde hace rato, desde el principio se le ha dicho. Más de uno no estamos conectados a Classroom. ¿Quiénes no están conectados y verificamos Yo de por lo una? menos no estoy, yo sé que hay más. ¿Quiénes? No Ok. puedo decir. Vamos a mirar de facultativa. Personas. Agregar. Regáleme un correo electrónico, don Francisco. Profe, yo se lo mandé hace rato y no me lo sé, porque creé uno nuevo, no lo tengo aquí a la mano. Si quieres se lo envío despuesito, lo busco. Pero Profe, verificamos. yo tampoco. Porque es O que alguien. mi correo no está, Yo tampoco no era estoy en el Gmail, Classroom. entonces no podía entrar a Classroom. Pero si no es Gmail, sí nos No, por eso, toca. yo creé un Gmail, pero no lo tengo. Ah, ya me Ok. acordé. Bodefer, si quieres lo envío ahorita. O si quieres, Bodefer. ¿Así? Bodefer, doble R al final, ratón, Sí. arroba gmail.com. .com. Mm. Y la verdad yo todo Listo. lo estoy haciendo es con mi celular.
¿Quién más? No sé. Profesor, pero está en el de FACA. Profe, yo tampoco. ¿Fue acá? Pedro, acá de Faca. El correo es Pedro Ignacio. Pedro Ignacio Dio González Ramos. González Ramos. Sí, señor. @gmail.com. ¿Alguien más de FACA? No, por el momento. Listo. Entonces continuamos. Del resto de ejercicios que teníamos, ¿qué dudas tenemos? Profe, Profe, una pregunta. Sí, señor. El ejercicio 6, ¿en qué se diferencia del ejercicio 7? Dibuja un circuito eléctrico que contenga una bombilla, una resistencia y un motor, todo en serie. ¿Sí? Ese ejercicio. Sí. Y otro circuito en el que estén en paralelo. Y el 7 dice lo mismo. Pues yo tengo acá el 7. No, es el 5 y el 6. El 5 y El el 5 y 6. el 6. Sí. No, de pronto me quedó sí, es el repetido. 5 y el 6. Sí, de pronto me quedó repetido, se me fue repetido el ejercicio. ¿Y el 5 cuál es? El 5 es el de los circuitos. Ah, ya. Y el 6 y el 7 quedó repetido. Listo. No, el 5 y el 6 quedaron repetidos. El 7 es otro. El 7 dice, dibuja un circuito mixto combinado al menos de 3 receptores eléctricos distintos. Tan raro, y a mí me parece aquí el 6 y el 7 el mismo ejercicio. Bueno, de pronto se nos corrió la numeración. Listo. ¿Listo? ¿Dudas entonces acerca de estos ejercicios? Profe, una preguntita. En Señora. el cuarto punto, es que pues, no lo tengo como muy claro, donde dice, indica de los siguientes circuitos qué tipos de circuitos son, serie, paralelo o mixto. En el B, no sabría si es en paralelo o es mixto. Paralelo. Ok. Archivo, abrir. Listo. Entonces, en el ejercicio 4, bueno, verifiquemos estos entonces. ¿Listo? En el ejercicio 4 nos dice, indica de los siguientes circuitos qué tipo de circuitos son serie, paralelo o mixto. En el ejercicio A, ¿qué tipo de circuito es? Serie. Un circuito serie. Serie. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues el circuito serie lleva un consecutivo, uno detrás de otro, uno detrás de otro. ¿Listo? Entonces es un circuito serie. Dado el caso, si se fundiera este bombillo, pues no habría paso de energía hacia el segundo. Es un circuito serie. En el B. Profe, una pregunta. Sí, señor. Uno podría decir que en un circuito serie la corriente que pasa por los elementos es la misma para todos. Sí, señor. Listo. Gracias. Un circuito serie, el voltaje se suma, la corriente es igual y la resistencia se suma y la potencia se suma. ¿Listo? Bueno, para el caso del ejercicio B, ¿es un circuito serie o paralelo? Paralelo. Paralelo, ¿cierto? Si todos tenemos claros que este es un circuito paralelo, Sí. o a alguien no le queda
Claro, Sí, señor, porque en caso de que se funda uno de los bombillos no hace interferencia con los demás. tiene otro camino, Sí, señor. seguir la energía. ¿Listo? Ajá. En el B, en el C, Serie. Serie. es un circuito serie, ¿sí? Que está ubicado el otro bombillo, no acá tan pegadito, pero está en serie, uno detrás de otro, con un cablecito más largo. En el ejercicio D, Paralelo. Mixto. Mixto. es un circuito Mixto. Mixto. ¿Por qué? Porque estos dos están en serie, pero si resolviéramos estos dos, ¿se acuerdan que resolvíamos circuitos? Que era reduciendo estos dos componentes a uno solo. Este me quedaría en paralelo. Estos dos los resuelvo y es que me queda resultante quedaría en paralelo con este. Entonces tengo acá una serie, pero a su vez este está en paralelo con esos dos. Es un circuito mixto. Mixto. En este caso, Mixto. en el F, Mixto. es un circuito Mixto. mixto. En el H, Serie. Serie. es un circuito Serie. 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 porque este está Serie. atrás de este. Para el J, Serie. El J es el acá, ¿no? Serie. Serie. el J, Profe, el J. este es el J, si lo están visualizando en la pantalla, el J sube hasta acá, continúa acá, este es el J y el K es el de abajo. ¿Listo? Entonces, para el J, No nos salió el J. ¿No le hago un momento? Sí, profe, ¿por qué a alguno no salió el J? no sé, En impresión no nos salió el J, profe. estoy abriendo el archivito que les envía a su Mercedes. Inclusive, profesor, qué pena. Del ejercicio 4, ¿cómo dice el literal C? Porque exactamente en impresión quedó un diagrama en sí. Ah, ya, fue que se cambió, profe. Mire el literal C del 4, el J se pasó sobre encima del literal C. Ok. Bueno, entonces les voy a enviar las guías en PDF para que no se les corran las imágenes, porque a veces por el formato en Word se corren las imágenes, se mezclan. Entonces se los voy a enviar, pues se los había enviado en Word para que lo resolvieran ahí mismo, pero entonces se lo envío en Word y en PDF para que no se les muevan las imágenes, porque si de pronto se movió. Sí, profe. Uy, sí, profe, Sí, porque profe, ahí no gracias, está. en los dos formatos. Listo, ahí lo tendré en cuenta. ¿Listo? Entonces el J corresponde a esta imagen, que es un circuito serie. En serie. El K corresponde Mixto. a este circuito, que es un circuito Mixto. mixto. Dice, dibuja un circuito eléctrico que contenga una bombilla. Una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo Sí, señor, lo dice el escucho. literal C del número 4? El literal C del número 4, ¿cómo dice? Porque el diagrama nos salió encima. Es este. ¿Sí lo están visualizando en la pantalla? Sí. Sí, señor. El No, C. del número 4. Del 4, no el 5. No, es Este que que tiene ahí, es que como entonces nos se les salió corrió la el numeración. Porque Pero ¿cuál literal? literal C, punto número 4. No se lee porque la figura J salió encima. el que dice indica los siguientes circuitos, qué tipos de circuitos son, ese es el 4, ¿sí? Ya le digo. ¿Sí estamos visualizando la No, pantalla? dice, explique el funcionamiento del siguiente circuito. Sí, el número 4, el punto número 4 dice, es que mire, básicamente, profesor, punto número 1 no existe. Empezamos desde el 2. No, yo tengo acá que el punto número 1 sí existe. De pronto sí se corrió la numeración. Porque el número 1 dice, dibuja el circuito eléctrico cerrado que contenga, ahí está en la pantalla el número 1. ¿Sí? Sí, el 1 sí está. Entonces digamos que el número 4 sería el número O sea, sí 5, se que corrió la dice, numeración. dibuja un circuito eléctrico que contenga una bombilla.
Entonces, el número 3, literal C. Ah, ok. Listo, el C. Dice, ¿y si cambiamos el conmutador a la posición B y le oprimimos el pulsador? Sí. ¿Y si cambiamos qué? Perdón. ¿Y si cambiamos el conmutador a la posición B? Lo que pasa, la J sí quedó encima. Ok. Profe, una sugerencia. Toca abrir el archivo hay una ventana uno para abrir el archivo y ahí se aparece como está originalmente. ¿Abrirlo en qué, Sí, pues perdón? digamos que ahí estamos visualizando el archivo en el formato original. Sin embargo, pues ahorita les paso eso a PDF y se los envío para que lo acomoden a las respuestas que ya van resolviendo. ¿Listo? Se los voy a enviar por los grupos de WhatsApp. No, qué pena, por el correo, ¿será que también nos puede enviar? Porque es que también a mí me salió correo de la guía. ¿No le llegó correo? ¿No le llegó? Sí me llegó el correo, pero me llegó correo y como dice el compañero, solo apareció el numeral 2 en adelante, no me apareció el numeral 1. En PDF no ocurre eso, en PDF pues sale lo que es. Vamos a intentar enviarlo por PDF y si definitivamente no, entonces me regalan los correos y se los envío. ¿Listo? Sin embargo, esta guía está en Classroom. Pero bueno, también creo que la subí en Word. Entonces pues lo modifico también y lo subo en PDF. Profe, ahí sale una ventana que dice abrir el documento con Google. Si uno lo abre con Google, sí se ve original. Ok. Sí, señor. Gracias. Listo. Entonces continuamos. ¿Qué otra duda tenemos respecto a este? ¿Ninguna otra duda? ¿Todo resuelto? ¿Seguros? No, básicamente, profe, esperar que nos llegue Digamos, por PDF. Porque la tabla del que tenemos como listo. 5, que sería el 4, usted también cayó con ella. Ok, listo, sí, señor. Ya ahorita al finalizar la clase les envío el PDF. ¿Listo? Entonces vamos a analizar el punto 11. El punto 11, digamos que tiene algunas preguntas. Y me dice, ¿sí están observando? Me dice, laberinto eléctrico, observa la figura y contesta las siguientes preguntas. Primero, ¿qué aparatos funcionan tal y como están los conmutadores? Claro que este me salió también perdido acá. ¿Listo? Entonces, si analizamos el Perdón, es que le ubicamos. Sigue, sube por el conmutador 1, sube a la posición A, me está prendiendo hasta el momento sube y hasta acá me llega la energía, ¿no? Entonces, digamos que por ese lado no me prendería nada. ¿Listo? Tal cual está el esquema, seguimos el recorrido por el conmutador 1, llega hasta la posición A. Necesita estar conectado al negativo, pero pues como el conmutador 2 está en la posición B, entonces no tenemos paso de energía hacia ese lado. Entonces, la respuesta en la pregunta A es que ninguno funciona tal como está. ¿Listo? ¿Es posible prender el zumbador solo? ¿Qué es el zumbador? Este aparatico. Entonces, analizamos las posibles posiciones de los selectores, de los conmutadores. ¿Listo? Para que funcione tendría que estar en la posición, el conmutador 2 tendría que estar en la posición A, ¿cierto? Pasarlo de este a este. Sin embargo, al yo cambiar esa posición, pasaría la energía también a través del motor.
regresaría la energía por este lado y regresaría la energía hasta el negativo, ¿listo? Entonces, a la pregunta número 2, perdón, a la pregunta número B, que dice, ¿es posible prender el zumbador solo? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si cambiamos el selector 2 a la posición A, la energía pasaría a través del motor también prendiéndomelo. Entonces, no es posible prender el zumbador solito, ¿listo? Se puede prender el zumbador, se puede encender el zumbador y el motor a la vez. Entonces, sí, cambiando el selector 2 a la posición A, estoy prendiendo el zumbador y estoy prendiendo el motor. ¿Listo? Por lo que les comentaba, que la energía pasaría a través del zumbador, si lo cambiamos a la posición A, pasaría a través también del motor y me lo encendería. Entonces, sí es posible prenderlos. ¿Cómo se puede encender la bombilla y el motor solo? Entonces, tenemos la bombilla y tenemos el motor. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me prenda solamente la bombilla y el motor? Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que tengo que hacer es cambiar el conmutador 1 a la posición B. Cambiándolo, entonces ya pasaría la energía a través del bombillo y tendría que mantener la posición del selector 2, del conmutador 2 en la posición B, para que me pasara por este lado. Pero adicional a eso me dicen que solamente prenda el bombillo y que prenda el motor. Entonces tengo que analizar que en este punto, si yo cambio el conmutador 1 a la posición B, la energía en este punto se dividiría. Parte de la energía pasaría por la bombilla y parte de la energía bajaría hacia el selector, hacia el conmutador 3. Como este conmutador está en la posición A, la energía pasaría a través de él, pasaría a través del timbre, ¿cierto? Y este regresaría por este lado. Si yo mantengo el conmutador número 3 en la posición A y cambio el conmutador 1 a la posición B, lo que hago es prender también el timbre. Entonces, para que solamente prenda el bombillo y el motor, tengo que también cambiar el conmutador número 3 a la posición B. Para que de esta forma, al pasar la energía, al dividirse la energía en este punto, una hacia el bombillo y la otra hacia el conmutador 3, posición A, pues no llegue, porque el conmutador 3 va a estar en la posición B. ¿Listo? Esa es la forma en que solamente podría prender el bombillo y el motor, cambiando de posición el selector 1 a la posición B y cambiando el conmutador 3 a la posición B. ¿Listo? ¿Dudas? Disculpe, profesor, si se cambia el conmutador 3, ¿no quedaría sonando de todas maneras porque ahí alcanza a hacer el circuito? No, señor. Digamos que vamos a montar este circuito Porque acá y lo probamos. ¿Listo? La idea es que pues yo les había enseñado esta herramienta para que la trabajáramos también como para el ejercicio. ¿Listo? ¿Qué trae esto? Trae un conmutador, aunque no sé si me dejen meter tantos componentes, porque como es un conmutador, ¿cierto? Me dicen que una sirenita, bueno, 3 conmutadores en esta posición. Un conmutador y este iría en esta posición y otro conmutador. Por acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo 3 componentes. Uno va a ser, digamos que un buzzer, que este no lo ponen como posición. Tengo un bombillo, que ese bombillo me lo ponen en esta posición. Y un timbre, pero pues como acá no existe el timbre, le vamos a meter otra sirenita, puede ser, pero distinta, como esta. Esto que me da impedancia.
Bueno, esperemos a ver si lo puedo conectar. ¿Listo? Entonces, primero que todo me toca cambiar uno de estos por una vector posición. Ese vendría en esta posición. ¿Listo? Entonces me dicen que este sale uno para acá y este que me toca cambiarlo también por uno de esta posición, vendría de acá hasta acá. ¿Listo? Me dicen que el bombillo iría acá, de acá a acá y de acá a acá. Me dicen que la bocinita vendría desde este punto de acá ¿Profe, no es el motor? motor, sí señor. Motor. ¿En qué posición está? Está acostadito. Vendría de acá hasta acá. De acá hasta acá. Este vendría de acá hasta acá. Este vendría de acá hasta acá, y de acá hasta acá, y de acá hasta acá, y este vendría de acá hasta acá. Y este vendría como de acá hasta acá, y de acá hasta acá. Y este vendría de acá hasta acá. ¿Listo? Bueno, no quedó tan igual, pero pues vamos a hacer un acto de fe que quedó igual. Pero la posición de los componentes sí es igual. ¿Listo? Entonces, analizamos el caso de la pregunta número... el B. Tal como está en este punto, ¿no? La G. El que dice, ¿se puede encender la bombilla y el motor solo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para prender la bombilla y el motor solo? Están tal cual en la posición que están en los gráficos. La posición del conmutador 1 está en la posición A, está en la posición A. El conmutador 2 está en la posición B, está en la posición B. El conmutador 3 está en la posición A y está en la posición A. ¿Listo? Entonces, para que solamente prenda el bombillo, pues, y el motor, pues tendría yo que cambiar este selector de posición, pero si observamos las líneas rojas es por donde está pasando la energía en ese momento, ¿no? Entonces la energía pasaría uno por un camino que me prendería el bombillo y me prendería el motor, ¿cierto? Aunque no se ve el movimiento, pero ahí se ve que está en 303 RPM, se ve que está girando, se tiene la flechita, y parte de la otra energía pasaría por el conmutador 3, por esa posición, y me llegaría hasta la bocina. Entonces, digamos que me generaría un sonido. ¿Qué tengo que hacer para solamente que me prenda esa energía? Cambiar el selector 3 a la posición B, y así llegaría la energía hasta este punto, pero no pasa de aquí para adelante. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes o quedó claro hasta ahí? Sí quedó claro, Ángel. Gracias. Listo, sí, señor. Continuamos. Dice, ¿se puede conectar el timbre solo? El timbre es este, de acá abajo. Sí. Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para prender solamente el timbre? Uno, pues garantizar que la energía circule hacia él. Conmutador Entonces me tocaría cambiar el selector 3 a la posición A. ¿Listo? ¿Cómo hago para que no me pase la energía hacia este lado? Porque si ven que me está pasando la energía por este lado, me prende el bombillo. Simplemente lo que hago es cambiar el selector 2 a la posición A, hacia arriba. Y de esta manera la energía llegaría hasta este punto, no pasaría hacia el motor, y pues como no tampoco tiene la parte de continuidad del bombillo, no prendería el bombillo, y me prendería solamente el parlantico. ¿Listo? El timbre. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
1, tener el selector en la posición, conmutador 3 en la posición A, el conmutador 1 en la posición B y el conmutador 2 pasarlo a la posición A. Esa sería la respuesta. Dice, ¿y el timbre junto a la bombilla y el motor? Sí. Los puedo prender los 3 al tiempo. Entonces ya sabemos que el conmutador 1 tiene que estar en la posición B para que la energía pase a través de él. El conmutador 3 tiene que estar en la posición A para que pase a través de él hasta el bombillo. Y pues simplemente volver a cambiar el selector, el conmutador 2 a la posición B, que es acá abajo. Entonces ahí sí tendría yo bombillo prendido, motor prendido y timbre prendido. ¿Listo? Esa es la respuesta de ese ejercicio. ¿Listo? Entonces acá me explican que dice, para explicar la respuesta, entonces me van a decir que el selector, bueno, conmutador 1A, conmutador 2B, conmutador 3A. Entonces, para resumir las respuestas de cada una de estas preguntas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? En este caso también es bien interesante. Digamos que la idea es que vayamos mirando lo que tengamos duda, pues lo montamos en este programita y pues miramos qué pasa si cambio el selector, mirar las posibles combinaciones de los conmutadores para poder establecer por dónde pasa la energía. Si no nos queda muy claro. Digamos que acá nos queda un poco gráficamente más claro porque incluso los cables llevan unas flechas por donde va pasando la energía, ¿no? Me indica que la energía va por acá, la flecha va por acá, baja por acá. Igual para este lado el timbre, entra la energía, el timbre sale y sigue su recorrido. Si yo cambio alguno de esos, pues ya desaparecen las flechas, que la energía no está circulando por ese camino. ¿Listo? Profe, qué pena, una preguntita pequeñita. ¿El símbolo de resistencia ahí en el programa cuál viene siendo? La resistencia trae trae como 3 símbolos. En la resistencia es esta, que parece como un tanquecito. ¿Bien? Y sigue siendo esta, que es como un tanquecito. Este es el símbolo de resistencia. Y yo le puedo dar el valor en kilowatt, en kiloohmios o en ohmios. En mega, en kilo o en ohmios. ¿Listo? Hay otros símbolos, que este es el símbolo de una bobina, el símbolo de un condensador con polaridad, el de un transformador. Estos son resistencias en paralelo o en serie. Entonces, todas del mismo valor yo las puedo conectar. Vemos que es bien interesante este programita, pues bastante sencillo, pero es bastante interesante. ¿Listo? Entonces, entiendo que por el tema de pronto de que se perdieron la numeración y esto, digamos que no les quedó como muy claro las preguntas qué número eran. Ya con lo que vimos hoy, de más o menos cómo se resuelve la guía, la próxima semana no, ¿hoy qué es? Hoy es miércoles, el viernes nos encontramos y en 15 minuticos vamos a resolver los ejercicios que hayan tenido dudas. Nosotros tenemos fecha de entrega de este material el 27, entonces, pues, el viernes yo creo que es óptimo para resolver las dudas y que alcancen a entregar el 27 el trabajo. Figura la actividad 4.27 y la actividad 5 del 28. Eso. Entonces, digamos que tenemos como todavía tiempo para resolver las dudas que tengan. Si a veces me demoro en dejarlos ingresar es porque pues estoy explicando y no veo la pantalla. No veo la pantalla de los que me están solicitando ingreso. ¿Listo? Pues yo creo que por hoy no es más.
Si no hay alguna otra duda, voy a enviarles ahorita mismo lo del PDF para que todos tengan el archivito y podamos resolver la guía. ¿Listo? Ahí mismo ya se los estoy convirtiendo. ¿Alguna duda, inquietud? Profe, una preguntita. Sí, señor. El punto 11 yo no lo entendí muy bien. ¿El qué? ¿El qué? El punto 11, De la guía 5, ¿sí? la 4. De esta no. No, esa no, Señora. profe. ¿De la 4? Sí. ¿Qué dice el punto 11? El punto 11. Toca que deshabiliten el micrófono porque se escucha mucho eco. Gracias. El punto 11. El punto 11. ¿Estamos viendo? Sí. Entonces, acá me están presentando, dice, en el circuito de la figura, calcular la resistencia total, la intensidad que circula y las caídas de tensión producidas. Entonces, para ese ejercicio, teníamos que la solución era esta. Entonces, como primera medida, nos decían que en un circuito serie teníamos que tener en cuenta dos parámetros. Uno, ¿cómo va a ser el comportamiento del voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia? ¿Listo? Entonces, en un circuito serie, el voltaje se suma. La corriente permanece igual en cada uno de los puntos del circuito. La resistencia, la potencia se suma. ¿Listo? Y que en un circuito paralelo, el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia, el voltaje en un circuito paralelo iba a permanecer igual, ¿cierto? La corriente en un circuito paralelo se suma, la resistencia en un circuito paralelo, teníamos dos fórmulas, R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿listo? O teníamos nosotros otra fórmula, que esa fórmula era 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R a la N, ¿listo? La cantidad de veces que tenga la resistencia, voy a aplicar esta. Si tengo 3 resistencias, aplico esta. Si tengo 2 resistencias, aplico esta. Solamente en un circuito paralelo para las resistencias. Esto, digamos que es como cultura general, que lo vamos a aprender. En energía solar casi no se utiliza. Realmente nosotros en energía solar no vamos a trabajar resistencias. Vamos a tener en cuenta algunos factores de resistencias en conductores para pérdidas de energía, pero no se va a tener resistencias físicas para calcularlas. ¿Listo?
pero pues como cultura general tenemos que saber cómo es el comportamiento de una resistencia en paralelo. La potencia en paralelo se va a sumar. ¿Listo? Entonces, teniendo esto como base, nos vamos al ejercicio número 11. ¿Y qué podemos decir de un circuito serie? Podemos decir en un circuito serie que las resistencias están conectadas en serie porque entre un elemento y otro elemento hay un punto de conexión en común. ¿Listo? Solamente entre este elemento y este elemento hay un punto de conexión en común. ¿Listo? Circuito serie uno detrás de otro. Ahora, teníamos que las resistencias tenían unos valores. Teníamos que esta iba a ser la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. ¿Y qué nos estaban pidiendo? En el ejercicio 11 nos están pidiendo, 1, calcular la resistencia total. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de una resistencia en serie? La resistencia en serie se suma. ¿Listo? Entonces, para hallar la resistencia total, pues se tiene que sumar la resistencia. Resistencia total va a ser igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. ¿Listo? Eso es la resistencia total y pues sumamos los valores y me da la resistencia total que es 10. Ahora, ¿qué más me están pidiendo hallar? Me están pidiendo hallar la corriente total que circula a través del circuito. Como yo sé que en un circuito serie la corriente va a ser igual en todos los puntos de las resistencias, pues lo calculo con la resistencia total. Entonces, ¿corriente a qué va a ser igual? Corriente va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total y pues reemplazo esos valores. Tengo que el voltaje total lo conozco porque me lo daban en un inicio, que era 120 voltios, ¿cierto? Y la resistencia total era la que había acabado de hallar, 10 ohmios. Eso es igual a 12 amperios, ¿listo? Ahora, ¿qué me preguntan? Me dicen, las caídas de tensión producidas en cada una de las resistencias. Básicamente, las caídas de tensión es el voltaje que yo tengo en cada una de las resistencias. Voy a tener un voltaje en la resistencia 1, voy a tener un voltaje en la resistencia 2 y voy a tener un voltaje en la resistencia 3. Ahora, ¿cómo hallo esos voltajes? Pues sencillo. Como yo conozco que la corriente va a ser igual en todos los puntos del circuito, pues la corriente ya la sé. La corriente es 12 amperios, que fue la que acabé de calcular. Ahora, voltaje en la resistencia 1, va a ser igual a la corriente del circuito, que es igual en un circuito serie, por la resistencia 1, que es el valor que me están dando en el ejercicio. 3 ohmios, 2 ohmios, 5 ohmios. Y simplemente comienzo a reemplazar. Corriente total es 12, 12, 12. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Resistencia 1, 3 ohmios. Resistencia 2, 2 ohmios. Resistencia 3, 5 ohmios. Esto me va a dar estos valores, ¿cierto? 36 voltios para el primer caso, 24 voltios para el segundo caso, 60 voltios para el segundo caso, para el tercer caso. Ahora, una comprobación que yo puedo hacer que el voltaje en serie sí se suma, porque lo que me están diciendo, según los parámetros que veíamos, era que el voltaje en serie, bueno, no sé qué se hizo la hojita, que el voltaje en serie se sumaba, ¿cierto? El voltaje en serie se suma. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa comprobación? Esa comprobación la puedo hacer sumando los voltajes. El voltaje en la resistencia, el voltaje total, que yo lo conozco, que es 120 voltios, que me lo estaban dando al inicio del ejercicio, ¿cierto? 120. Eso va a ser igual a voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3, que fueron los voltajes que yo hallé hace un instante de tiempo. ¿Listo? Y pues básicamente es 36 voltios más 24 voltios más 60 voltios va a ser igual a 120 voltios. ¿Que cuánto era el voltaje total? 120 voltios, que era lo que me estaban dando. ¿Listo? Entonces básicamente esa es la resolución del ejercicio número 11. Bueno, muchísimas gracias, profe. Listo, sí, señores. Listo. Entonces, nos vemos entonces el viernes 7 de la noche.
Voy a tratar de subirles un material que necesito subirles, que ya sí necesito el tablero para explicarles. Entonces voy a subírselo por YouTube para que todos tengan acceso a él. ¿Listo? Lo vayamos observando y vayamos mirando, porque todo esto de circuitos series y circuitos paralelos, pues ya lo vamos a asemejar con baterías y con paneles solares. Entonces, la próxima clase vamos a ver esto. Profe, buenas noches. Listo. Buenas noches. ¿Se están despidiendo o me están saludando? Profe, muchas gracias. Muy amable. Que tenga buena noche. Listo, sí, señores. Muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos viernes. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Profe, gracias. Que tenga buena noche. Bueno, feliz noche.